la intervención social y ver también tendencias más generales, porque creo que eso es algo que está a lo que estamos asistiendo en muchos ámbitos. Era por allí. Por acá, por favor, hay otra, con el amigo aquí, por favor. Bueno, gracias. Mire, dos preguntas. Dos preguntas que quisiera saber su opinión al respecto. Primero, la reflexión que se hace sobre esta cuestión de la violencia y la masculinidad, sobre todo la masculinidad. Yo tengo la impresión de que abordar las masculinidades, como lo hemos estado haciendo, con una gran variedad y muchas perspectivas, nos encontramos como en el primer momento cuando aparece el feminismo. Apareció de alguna manera como una especie de orfandad teórica que se fue construyendo y después hasta último momento se incorporaron los análisis masculinos, relacionales, como usted lo afirma. Tengo la impresión, quisiera saber su opinión, que estamos en ese mismo inicio como ellos empezaron sus reflexiones acerca del feminismo. Quisiera ver su opinión. Y segundo, ¿qué es lo que tiene que pasar para considerar que hay un problema en términos de violencia? Porque si bien es cierto, encontramos en su exposición y en su experiencia, y muchas experiencias también, que a nivel público no existe ese carácter de que estamos ante un problema. En ese sentido, ¿quién dimensiona el problema? ¿Qué tiene que pasar socialmente? ¿Cómo debemos de dimensionar el problema para que aparezca como problema? Y en ese sentido quisiera saber su opinión. Aquí hay dos intervenciones por acá. Gloria, por favor. Sí, bueno, a mí también me gustó mucho la presentación y creo que una cosa que me gustaría destacar es que cada vez más, por lo menos en la región, yo escucho precisamente la necesidad de desarrollar políticas género sensitivas. Pareciera que estamos haciendo análisis de género cuando no lo estamos haciendo y que ni siquiera llegamos al género sensitivo, sino que nos quedamos en la neutralidad hablando de hombres y de mujeres, reafirmando muchas veces precisamente estas perspectivas binomiales y afirmando las diferencias de género. Y en ese sentido me parece muy importante el reto que planteas de decir cuáles de las acciones que estamos desarrollando son transformadoras realmente y reconocer que vamos muy paso a pasito, por una parte, y por otra parte, con el panorama general que nos planteas, creo que estás ofreciendo como otro reto que tiene que ver con algo que se queda mucho en el discurso, desde mi punto de vista, y que no hemos todavía encontrado como mecanismos a través de los cuales podemos hacer las intersecciones entre la clase, la raza, la sexualidad y las que se nos presentan, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que estás haciendo un planteamiento muy holístico que nos cuestiona lo que hemos hecho hasta ahorita, pero que al mismo tiempo nos reta, como decía Mara, para mirar hacia adelante, ¿no? Gracias. Sí, en principio, bueno, felicitarte y aparte me parece muy interesante la línea que has planteado de la idea de la cobranza en portugués, ¿no? De la accountability, del dar cuenta de. O sea, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos lo que hacemos? Esto me parece fantástico. Y en esa misma línea recupero algo que planteaba recién Mara y que fue una sensación que tuve a lo largo de todo el encuentro y me parece un espacio interesante para compartir y para mirar para adelante, que es desde el punto de vista epistemológico. ¿De qué herramientas nos estamos muniendo para hacer lo que queremos hacer? Y en este sentido Mara colocaba la cuestión de lo social y lo psicológico, lo subjetivo, y que algunas intervenciones están siendo en el sentido de lo psicológico. Yo lo que plantearía es ¿qué es psicológico? Quizás es un psicológico que no esté planteando la politicidad de la subjetividad. Entonces, me parece que estas son las herramientas que debemos tomar del campo de la psicología política, es decir, la que nos permite dar cuenta de cuáles son las determinaciones sociales, políticas, económicas, de las prácticas y de la constitución de subjetividad y ver cómo la subjetividad y lo colectivo, ¿no? Y la producción de lo colectivo en lo subjetivo y viceversa puede generar cambios políticos subjetivos. Gracias.
Cerramos. ¿Hay alguna otra persona que va a intervenir? Para dar espacio, entonces dar pie ya a los comentarios, las respuestas de Gary. Adelante, por favor. Primero la pregunta de Diana en términos de, o sea, cómo que los donantes, los financiadores y los indicadores impuestos desde afuera. O sea, yo diría que falta no solamente definir bien cuál es ese estado de equidad de género, de reducción de vulnerabilidades, de cuál sería ese estado final, de que esa meta de que estamos unidos para llegar, ¿no? Y quién define. Yo creo que también hay una cuestión bastante importante de pensar ahí, o sea, qué participación hay de los sujetos en ese proceso, de cuál sería un sueño de equidad de género posible en contextos variados. Y creo que otra cuestión que veo bastante con la ONU es una humanización de los indicadores. O sea, tú encuentras por algún lugar, en algún sentido, tal vez interesante cómo servirnos en otros contextos. Pero habría que pensar cómo que validamos, cómo que cuestionamos. No habría que reinventar cada vez, pero sí habría que pensar localmente cómo que eso aplica o no aplica. O sea, vamos demasiado, yo diría, demasiado enfocado en esos indicadores de salud pública, poco sobre cuáles serían indicadores de transformación de estructuras de género. Sería cuántos hombres aparecen en la guardería aquí en la salida de la universidad. Sería si leemos en el contorno de ese espacio de que hay una igualdad de género dentro de ese espacio. Sería cuántas horas por semana que los hombres pasan cuidando. Yo creo que hemos visto la complejidad de eso, ¿no?, durante esa semana. Yo creo que sería una pregunta bastante interesante para colocar más para análisis, porque están demasiado rígidos esos indicadores que venimos utilizando. Y yo colocaría también ahí la cuestión de quién define esos indicadores y cuál es ese estado final o ese sueño, digamos, de equidad de género que estamos queriendo y quién construye, ¿no? La cuestión de Mara, y creo que eso cruza con lo de Débora, ¿no? De la cuestión del cuál psicológico, cuál base conceptual venimos trabajando, ¿no? Muchas veces no muy explicitados, muchas veces transpuesto de un lugar para otro sin mucha reflexión, de un trabajo de consultorio, pero un trabajo supuestamente con un cuño político transformativo. Yo diría que nos falta bastante de pensar cuáles son esos procesos, cuáles serían nuestras teorías de cambio y en cuáles momentos deberíamos pensarlos, repensarlos, cuestionarlos. Yo creo que sería bastante interesante mirar otros movimientos de transformación social, desde Paulo Freire, desde movimientos de derechos de casta en India, desde movimientos de Gandhi, desde el movimiento anti-apartheid en África del Sur, y entender procesos de colectivos que cruzan con el individuo. Yo diría que hay algunos modelos interesantes en posconflicto, que están muy aislados, muy cajas de joya, digamos, todavía, pero hay individuos en diferentes campos que yo creo que